Hay muchos términos para describir las situaciones de desigualdad que se dan entre los distintos países del mundo e incluso están surgiendo nuevas acepciones para describir nuevos modelos, como es el caso de los llamados países emergentes. Para hablar de todas estas cuestiones contamos con Antonio Fernández, que es profesor de Geografía en la UNED. Antonio, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Buenos días, Clara. Bueno, hoy vamos a hablar de países desarrollados y subdesarrollados, de norte, sur, en fin. ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿Son los mismos conceptos o significan algo distinto? Son prácticamente lo mismo. Todos hacen referencia a un hecho evidente, que es la desigualdad de la riqueza en el planeta, que se traduce siempre en el 80-20. El 80% de la población tiene el 20% de la riqueza, el 20% de la población tiene el 80% de la riqueza. Esa es la desigualdad. Y a partir de ahí, pues hay muchas formas de denominarlo. Se empezó a hablar de subdesarrollo en 1949, en un discurso del presidente estadounidense de Truman, que fue la primera vez que se usó el concepto subdesarrollo, y a partir de ahí fueron apareciendo nuevos términos. Tercer mundo es el más conocido y el que ha tenido más éxito. Obedeció en 1952 a un sociólogo francés que en un periódico hizo la transcripción histórica del tercer estado francés antes de la Revolución Francesa, los desheredados de Francia prerevolucionaria, con los desheredados del planeta actual. Entonces hablaba, en lugar del tercer estado, el tercer mundo, y eso fue ya en 1952, 60 años y hasta hoy. Y entonces, si había un tercer mundo, ¿por qué no un cuarto mundo? Y entonces aparece el primero, empezamos siempre a categorizar. En los años 70 habla de países en vías de desarrollo, que introduce un elemento de esperanza. Es decir, para los países pobres era: usted está en vías de desarrollo, no se preocupe, que está avanzando y algún día llegará a ser desarrollado. Y ya cuando llegamos a los 90 entramos en el lenguaje políticamente correcto, rayano al cinismo, hasta tal punto que se habla de países menos avanzados para hablar de los países pobres, ¿no? De los países subdesarrollados. Entonces llamar a Uganda o a Burundi ciudad menos avanzada, pues me parece un poco, o países menos avanzados, me parece un poco, como mínimo, casi rayando el cinismo, pero es el lenguaje políticamente correcto de la ONU. Me llama la atención, Antonio, que la geografía se ocupe de estos temas de la desigualdad, porque parece una cuestión pertenece más quizás al terreno de la economía, ¿no? Hay una base económica, pero no todo el subdesarrollo es economía. Hasta tal punto que hay países con un gran poder económico que presentan características subdesarrolladas. La historia viene de lejos. En los años 60, con la descolonización de África, los geógrafos, sobre todo franceses de los años 60, que eran los que inventariaban el territorio, que estudiaban las colonias francesas, también los británicos, pero sobre todo franceses, en los años 60 fueron tomando conciencia de una realidad social. Ellos iban a inventariar el territorio objetivamente, pero se encontraban con una realidad social, y en los años 60 además eso coincide con todo el movimiento ideológico filosófico de Europa que dio lugar a mayo del 68, y de ese magma, de ese caldo de cultivo, pues surgió una corriente de geografía radical, que era la geografía de la pobreza, la geografía de la desigualdad. El primer manual de Yves Lacoste en el año 71 o el año 69, ya la geografía tomó conciencia de la desigualdad, y a partir de ahí hasta hoy, porque no todo es economía. La economía efectivamente es base de la desigualdad, pero luego hay muchos elementos donde, por ejemplo, países con rentas per cápita superiores a las nuestras, a las de Europa Occidental o a la española, pues tiene elementos de su desarrollo clarísimo. Porque hablar de desarrollo y subdesarrollo, hay que tener en cuenta que en el tercer mundo hay bolsas de riqueza. Hay un elemento de engranaje con el primer mundo, al igual que en el primer mundo hay bolsas de pobreza. Entonces, no están los límites tan definidos como en esa idea de norte-sur, que también es una idea geográfica y que tuvo gran éxito, gran acepción. No están tan definidos. No olvidemos que en el primer mundo tenemos un tercer mundo cohabitando, viviendo con nosotros. Efectivamente, estoy viendo en el manual de referencia que uno de los epígrafes dice subdesarrollo más allá de los simples indicadores socioeconómicos, porque efectivamente es que hay muchos factores, ¿no?, sí, que inciden. Sí, vamos a ver, hay factores económicos, evidentemente, y a partir de ahí lo podemos medir en indicadores de todo tipo: renta per cápita, consumo de energía per cápita, todo lo que queramos, agua potable per cápita. Claro, cuando un canadiense consume 50 o 60 veces más de agua que un país subdesarrollado,
¿Es un indicador económico o es un indicador social? ¿Qué hay detrás del no consumo de agua potable? Pues hay pobreza, hay enfermedad, hay una serie... Es decir, hay indicadores que pueden servir para lo uno y para lo otro, pero también están los indicadores demográficos. Es decir, la demografía va detrás del desarrollo, sí, es, digamos, la visión del desarrollo económico. Generalmente, porque son pobres, son muchos, y no porque sean muchos son pobres. Este juego de palabras se explica claramente. La demografía es consecuencia de la economía. Entonces, un país subdesarrollado generalmente tiene altas tasas de natalidad, altas tasas de mortalidad, porque lleva acompañado la imposibilidad de controlar la mortalidad. ¿Qué más factores destacarías para poder definir si un país es desarrollado o no? Factores de tipo de ordenamiento jurídico. El respeto a los derechos humanos es fundamental, es un elemento que calibra muy bien lo que es desarrollo y subdesarrollo. Arabia Saudí efectivamente tiene una renta per cápita que nos debe casi duplicar y sin embargo podemos considerar que Arabia Saudí tiene un parámetro de país desarrollado tipo Europa cuando hay una clara segregación hombres-mujeres, la desigualdad femenina lleva a que las mujeres no puedan optar ni siquiera a conducir un automóvil. Es decir, el estado de las prisiones de algunos países de América del Sur, es decir, cómo se trata en los derechos humanos a los presos de una sociedad, es otro de los elementos, los índices de corrupción, es decir, son muchos elementos o criterios puramente jurídicos, de ordenamiento jurídico, de respeto a derechos humanos, a la infancia, a la desigualdad jurídica, que también intervienen. O sea que cada vez son más los factores de tipo social los que nos indican el verdadero desarrollo de un país, totalmente, ¿no? Totalmente, social, jurídico, ambiental, el respeto al medio ambiente, son cada vez más, tienen más peso simplemente porque debido a la aparición de países emergentes, pues resulta que económicamente las rentas per cápita brutas ya no valen. Nosotros estamos por debajo de muchos países emergentes en renta per cápita. De estos países me gustaría que nos hablases ahora, porque últimamente se habla mucho de ellos, de países como la India, como China, como Sudáfrica, como algún país latinoamericano como Brasil. Sí, los países emergentes han aparecido, han irrumpido, parece, en los últimos años. Son países que, sin embargo, altera y no altera el modelo. Es decir, el modelo desarrollo y subdesarrollo se basaba en unas áreas dependientes de otras. Las áreas centrales, las áreas desarrolladas, creaban vínculos con las áreas subdesarrolladas. Estos vínculos eran materias primas de las áreas subdesarrolladas hacia el mundo desarrollado. Y un flujo de capital desde el mundo desarrollado al subdesarrollado que se traducía en deuda, de tal manera que los países subdesarrollados siempre eran deudores de los países ricos. Eran algunos de los flujos que existían. Y eso comienza a romperse en los 70, cuando la industria de los países desarrollados se asienta buscando mano de obra barata en los países subdesarrollados. Y a partir de ahí comienza a modificarse el sistema. ¿Qué ha sucedido? Que aquellos países emergentes que empezaron aportando mano de obra abundante y barata para la industria europea de capital europeo, estadounidense o japonés, pues hoy en día han aprendido también a hacer automóviles, pantallas de ordenadores, han aprendido no solamente eso, sino incluso a software, a crear software. La India es una gran fábrica de software, algunos de los estados de la India, y entonces el modelo ha cambiado. Aparecen nuevos agentes. Pero ¿qué sucede? Que esos nuevos agentes, esos nuevos países, son nuevos miembros del club de los ricos, pero con una gran inercia de estructura subdesarrollada todavía. Y ahí era el problema que comentábamos antes. ¿Cómo tratamos a la India? ¿Como país desarrollado porque tiene un PIB que supera al de muchos países europeos? ¿Es por eso desarrollado? Sí, no. Y ahí es donde se empiezan a introducir esos elementos jurídicos. El modelo no ha cambiado tan radicalmente. Lo que ha aparecido son nuevos agentes que llevan dentro de ellos, además, grandes bolsas de tercer mundo dentro de sus propios estados. Sí, además parece que las empresas del, entre comillas, primer mundo que han ido a trabajar en estos otros países están aprovechándose de las circunstancias más laxas en cuanto a legislación,
Totalmente, por eso iban mano de obra barata, legislación ambiental mucho más laxa, pero el tiro ha salido en parte por la culata, porque esos países que antaño eran claramente subdesarrollados y que hoy llamamos emergentes, sus empresas y su capital está empezando a comprar la deuda pública europea y americana. No olvidemos que de 30 de cada 100 dólares que deben los americanos es capital chino. Entonces, ¿quién es el que manda? Y no olvidemos que la gran crisis social que está teniendo Europa sobre el estado de bienestar quiebra porque estos otros países de los cuales nos lucrábamos han generado un modelo liberal donde no hay gasto social. Europa, este dato es terrorífico, Europa es el 7% de la población mundial y gasta el 60% del gasto social del planeta. China es el 20% de la población mundial y en gasto social no tiene ni un 1%. Claro, esa descompensación, ¿qué es lo que hace? Que los productos chinos fabricados en China sean mucho más baratos. Como son más baratos, nos hemos quedado sin industria, con lo cual aquí tenemos paro. Es decir, se nos ha vuelto, digamos, en contra aquello que empezó en los años 70 con la descentralización productiva que se llamaba. El llevar las industrias, el cerrar aquí industrias y llevar segmentos de producción a esos países se nos está volviendo en contra. Se nos está volviendo en contra, efectivamente, y parece que la solución no es fácil. ¿Se atisba algún tipo de solución? No, porque si tuviese la solución clara, yo creo que no sé si estaría aquí o no sé dónde. La solución es difícil y todo se irá readaptando, ¿no? Pero lo que está claro es que el modelo social europeo empieza a quebrar porque compite con modelos económicos que no invierten en protección social. Asistimos a momentos de cambio estructurales, políticos, sociales. Claro, porque Europa tiene que adaptarse a vivir sin protección social si quiere seguir sobreviviendo en un mundo económico donde las reglas del juego se empezaron a poner en los años 70 con la descentralización productiva, aprovechándonos de aquella mano de obra barata. Era muy bonito fabricar zapatillas de deporte baratas en China o en Tailandia, y que llegasen a nuestros estantes a un precio que nos permitía comprarlo, pero al final todo eso se ha vuelto en contra. Y no solo eso, es que ahora los ordenadores ya los fabrican aquellos países que para nosotros era solamente mano de obra barata. La deuda ya la compran esos países. Hace poco salía en la información económica empresas españolas compradas por capital o bancos, con gran inversión de capital colombiano, de capital mexicano. Bueno, pues ya hemos visto cómo de todas las cuestiones relacionadas con el desarrollo y el subdesarrollo, es decir, con la desigualdad entre los países, se ocupa la geografía, una disciplina que nos ayuda a comprender mejor el mundo en el que vivimos y a buscar posibles soluciones. Antonio Fernández, profesor de Geografía en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias. A ti, gracias a ti y a nuestros estudiantes por habernos elegido para estudiar.